Redes sociales de política de drogas. Estamos hoy iniciando un coloquio especial, un coloquio en el marco del seminario del programa de política de drogas, y un coloquio que además nos congratula que haya organizado dos de nuestros asistentes aquí en el programa, dos de nuestros queridos además colegas que han trabajado ya distintos temas aquí en el programa de política de drogas, que han decidido hacer un coloquio sobre un tema además bastante importante y del que mucho se ha hablado en los medios de comunicación, pero que no creo que tanto se haya hablado desde el punto de vista de la academia. Pero como todo trabajo de investigación, necesariamente también requiere que sus hallazgos se compartan hacia la sociedad a través también de los medios de comunicación. Y por eso este coloquio es bastante especial, porque no solamente tenemos especialistas en el tema, sino también tenemos las participaciones de personas integrantes de la sociedad civil y también de periodistas que van a participar y a compartir sus experiencias en torno a este tema de fentanilo. Bueno, el coloquio se llama Reconfiguración del narcotráfico en México a partir de la erupción del fentanilo y la metanfetamina, análisis de contexto e historias desde la reducción de daños. Y ha sido organizado por Sara Velázquez Moreno e Isaac Vargas González. Muchas gracias y bienvenidos, Sara, Isaac. Bueno, el coloquio consiste en dos mesas. La primer mesa va a estar moderada por Sara, se llama La reconfiguración del narcotráfico en México. Empieza justo ahora, tiene una duración aproximadamente de hora y media. Y más adelante, inmediatamente después, tendremos la segunda mesa que va a ser moderada por nuestro compañero Isaac y la doctora Angélica Ospina, y se llama Reflexiones desde la reducción de daños. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Sara Velázquez, quien se va a encargar de la primera mesa. Muchas gracias, Sara. Gracias, Edgar. Buen día, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos muy emocionadas desde el PPD de poder tener este primer evento presencial después de la pandemia. Esta primera mesa, como lo señalaba Edgar, tiene el propósito de analizar y presentar estudios acerca de la reconfiguración del narcotráfico en México. Particularmente buscamos entender, sobre todo desde las regiones occidente y norte del país, la reestructuración del mapa del narcotráfico a partir de un análisis de contexto que tome en cuenta los principales actores criminales, dinámicas y su latente presencia territorial, poniendo especial énfasis en el fentanilo y la metanfetamina. Para ello, vamos a tener una participación súper diversa que va desde análisis etnográficos hasta análisis de geografía social y de periodismo de investigación. La mesa va a iniciar con la presentación de la doctora María del Pilar Fuerte del Centro Geo. Ella nos va a compartir sus avances y su análisis acerca de la erradicación de cultivos ilícitos y el crimen organizado en México. Mira. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas y a todos. Para mí pues, es un gusto ser como la primera dentro de la mesa, pues ya que es como abrir, ¿no? Esta mesa en términos de contexto. Entonces quiero que como que nos concentremos en esta parte, que hoy en estos minutos que van a estar conmigo, se van a estar pues dando a conocer como esos contextos. Si pones porfa la presentación que está, bájala un poco, por favor. La primera. Correcto. Y si puedes poner la primera, el anterior. Listo. Entonces, pues a partir de ubicarnos en este contexto, pues comenzaré diciendo que pues México tuvo pues a comienzos del siglo XXI una compleja situación en el ámbito de la seguridad pública, pues por un lado por una inestabilidad del mercado de drogas, segundo también por el rápido crecimiento del mercado ilícito, tercero pues por la evolución de los grupos criminales hacia la violencia, que se dedicaban a la producción y al trasiego de sus en esos carteles, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, tenemos que
esos orígenes de los problemas que efectivamente dieron a conocer este problema que vamos a tratar hoy. Lo ubicamos en las políticas de seguridad y salud pública implementadas en los países como Estados Unidos y políticas que fueron adoptadas no solo por México, sino también por Bolivia, Colombia, por nombrar algunos países latinoamericanos. Algunas de esas estrategias tienen que ver con la prohibición y el endurecimiento de las penas de las personas que por algún motivo u otro estaban involucrados en actividades ilegales de drogas. También tenemos la erradicación y cautación de productos ilícitos y la confrontación armada de los grupos criminales. Pero por desgracia estas estrategias tuvieron pues poca efectividad y esta prohibición tuvo efectos en otro tipo de espacios. Básicamente, como ya muchos lo han estudiado, pues en el número de homicidios. Y estos números de homicidios tuvieron pues el mayor incremento en la época y en la administración de Felipe Calderón, y también tenemos un incremento importante en la administración actual. Entonces, a partir de estas diferentes consecuencias que también se dieron en los homicidios, tenemos otras consecuencias en el aumento de las desapariciones y el desplazamiento forzado. En el número de personas reportadas de desapariciones, también tenemos un incremento importante, sobre todo en la administración de Enrique Peña Nieto. Y en esto, pues también tenemos que ubicarnos en el número de episodios de desplazamientos forzados. Este número de desplazamientos internos forzados tuvo pues una gran repercusión en diferentes lugares de México, pero básicamente tenemos una importancia en Guerrero, en Sinaloa, en Chiapas. Y no simplemente son eventos unánimes de desplazamiento, sino tenemos que ver que el desplazamiento era masivo. Entonces tenemos comunidades enteras migrando de un lado a otro, tratando de proteger su vida. Entonces vemos que realmente esas estrategias han fracasado. Pero esas estrategias las vemos no simplemente en este número, sino también tienen causas, y estas causas tienen que ver con la producción de esos productos y obviamente con esa disputa de quién iba a controlar esos mercados y dónde se iban a controlar esos mercados, ¿no? Entonces, para eso hablamos de la producción de estos cultivos ilícitos y también de la erradicación. Entonces, para explicar ese fracaso, realmente nos abocaremos un poco a lo que es la producción de esos cultivos. Porque realmente si empezamos a hablar de narcotráfico, tenemos tres elementos centrales. Por una parte, lo que es la producción, otro lo que tiene que ver con la violencia y otro que tiene que ver con el consumo. Pero aquí básicamente me quiero centrar en que también la producción es importante. Generalmente conocemos a México como el país de tránsito de mercancías ilegales. Pero hoy queremos decir, no simplemente somos de tránsito, sino también tenemos una producción importante. Y México en los últimos años se consolidó como el tercer país de mayor producción de amapola. Entonces, esto en términos de la cadena de producción es que nosotros también estamos cultivando el producto principal, pero también nosotros estamos produciendo heroína, no simplemente que viene de Colombia, de los países centroamericanos, sino que nosotros también estamos aportando esa cadena productiva. Pero esta cadena productiva pues tenía varias posiciones, ¿no? Por un lado, querían realmente erradicar, y sobre todo en los últimos años, tuvimos una erradicación importante en el periodo 2017 y 2016, y esta también se implementó en el 2019. Pero esta no simplemente se dio en todas las partes del país,
Si se dan cuenta, realmente no son en todos los municipios. ¿Por qué? Porque realmente el cultivo depende de las características geográficas y climáticas de la ciudad de Venezuela. Y tenemos dos áreas en específica. La primera que tiene que ver con la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Sur. Entonces, básicamente son los municipios de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Y dentro de la Sierra Madre Oriental tenemos Chihuahua, Sinaloa, Durango, básicamente. Que tenemos como la zona del Triángulo Dorado, ¿no? Y si se dan cuenta, es donde más erradicación tenemos y posiblemente, y eso es una de las hipótesis que teníamos y que fuimos comprobando poco a poco, que por qué se cultivaban en estos lugares y tiene que ver con el clima, ¿no? Pero no simplemente, pero para controlar esos lugares, lo que hicieron también los grupos de producción de esta materia central también fue diversificar sus actividades productivas para poderlas controlar. Y una de las evoluciones de esta producción también se dio a partir del secuestro y la extorsión, porque utilizan realmente la violencia para controlar esos territorios. Y como lo vemos anteriormente, no es en todos los espacios de México, sino tiene que ver con lugares determinados para poder. Entonces empezamos a decir, bueno, que el clima importa, que las características donde realmente se da esta producción importan. Entonces, lo que vemos a partir de las características del clima es que hubo un desplazamiento de los lugares donde se cultivaba a zonas cálido-húmedas. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque el cultivo se desarrolla muchísimo más fácil, es más rápido y esto quiere decir una mayor productividad. Entonces, y además, también observamos que la producción ya no era de pequeños latifundios, sino la producción ya era de grandes extensiones de tierra. Entonces ya empezamos a ver que realmente la cadena de producción podría tener mayor heroína, finalmente, pues ya era mucho más grande. Y para esto tuvo efectos muy importantes en términos de la extensión de la cultura agrícola. ¿Qué pasa? Pues tenemos ciertos lugares donde se produce, tenemos lugares donde tenemos un mejor clima, un mejor terreno, entonces lo que hacían era cada vez extender. Y eso que tuvo efectos realmente en la diversificación y la pérdida de la diversificación en estas áreas. Esa diversificación de áreas también fueron comunidades indígenas que fueron teniendo choques, porque llegaba el productor que quería extender su cultivo, estaban comunidades indígenas que venían en sus terrenos y empezaba también este choque, y también pues en áreas naturales protegidas. Entonces, por un lado tenemos pérdida de diversificación, diversidad natural y forestal, y también choques al interior de las comunidades que vivían y querían también conservar esas zonas, ¿no? Pero no simplemente nos quedamos con esta extensión de la frontera agrícola, sino que a partir de este choque entre uno y otras comunidades, entre carteles, y también la necesidad de controlar esos territorios, será que en esas zonas había un incremento de la violencia. Y para esto nos fuimos a hacer un análisis también de un modelo jerárquico para saber si realmente a partir de esta erradicación y de esta lucha que tenemos en términos de estrategias productivas, aumentaba el número de muertes. Y lo que observamos es que efectivamente hay una correlación entre los cultivos ilícitos erradicados y el número de homicidios relacionados con el crimen organizado. Entonces, también vemos que la producción es un generador de violencia porque son luchas sociales. Y que esto realmente no lo hemos realmente ni analizado en términos de la agenda pública, porque finalmente también es la erradicación y la forma de erradicar que estamos viendo que también está generando.
y que tenemos una cadena productiva que parte también de nosotros y que no simplemente México es un país de paso de mercancías. Pero esto no se establece en zonas cualquiera. Entonces, para eso es importante también ver las características climáticas, geográficas, por eso es como necesario pensar en otro tipo de investigaciones que no simplemente hablen de los efectos de la guerra, sino que empezamos a trabajar también la geografía. Entonces, llamar un poquito también a los hacedores de política, que para conocer realmente cómo tenemos que empezar a hacer política pública a partir del conocimiento, tenemos que ver qué pasa y cuáles son las características de los terrenos, cuáles son los cultivos, por qué está pasando eso, por qué es la necesidad de controlar o no un territorio, no simplemente porque bajas el norte, sino que también es un espacio protegido. Entonces, vemos que estas ganancias son muy fuertes para los grupos de crimen organizado que están concentrándose allí y que ya realmente no están diciendo somos pequeños parcelanos, sino cada vez hay más hectáreas producidas y también un mayor número de hectáreas erradicadas en términos de extensión. Entonces, a partir de eso también se traduce en muertes. Y estas muertes, para empezar a analizarlas, tenemos que también ver que son en áreas específicas y que los grupos de crimen organizado los podemos analizar a partir de conglomerados territoriales. Esos conglomerados territoriales es ver cuáles son las áreas que son comunes entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos la zona norte, que es donde está Ciudad Juárez, que es una área que colinda con Chihuahua y con Sonora. Entonces, que no simplemente podemos hacer estrategias a partir de territorios cerrados como son los estados, sino que es necesario ver cómo se comportan los municipios, qué relación tienen con municipios cercanos, qué pasa con el municipio que me colinda, sin importar si es de otro estado o no. Es necesario tener otro tipo de políticas donde mire las características de los territorios y cómo esos territorios se pueden estar trabajando para empezar a hacer una prevención realmente de la violencia y la delincuencia a partir de qué sucede en términos productivos, en términos de ciego y también de las características que hay en estos lugares. Entonces, ¿cómo rompemos esto? Es necesario hacer mucha más investigación, empezar a tener políticas públicas basadas en evidencia y no simplemente empezar a decir tenemos que seguir con las políticas de erradicación de cultivos, con pensar cómo tenemos estrategias de políticas de drogas generadas por Estados Unidos, sino que podemos empezar a construirlo desde nuestros territorios. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar. Es interesante cómo el ejército tiene casi 50 años realizando operaciones de erradicación de cultivo y estas operaciones han pasado muy por debajo del radar de la cuestión académica. Súper interesante el análisis galiciano para encontrar esta correlación. Bueno, ahora continuando con este proceso de análisis de la reconfiguración del narcotráfico y la geografía de la violencia, Isaac Vargas de la Universidad de Toronto y yo vamos a presentar un análisis acerca de la construcción de una economía criminal basada en la metanfetamina. ¿Okay? Gracias. No, esa mera. La de lado. Esa. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, todo comenzó en el 2019 porque teníamos un pequeño grupo de estudio aquí en el PP entre Sara y yo,
y con otros dos colegas que ya no están en este grupo de estudio, que son Nancy Chávez y Alejandra Ramírez, y que pues, todas las personas que conformamos este pequeño grupo tenemos experiencias etnográficas, y en nuestras experiencias de trabajo de campo justo hemos escuchado cada vez más testimonios y rumores acerca de la proliferación de laboratorios para la producción, en particular de metanfetamina. En mi caso, en la zona norte de Jalisco, las madres de personas desaparecidas me habían hablado justo de dónde estaban algunos laboratorios que las autoridades no habían como atendido justamente sus llamados, denuncias y reclamos para justo ver esos puntos que ya consideraban eran focos de desaparición, ¿no? O que estaba precisamente conformándose una red, un enclave criminal en el norte. Y fue así como comenzamos a discutir entre lo que estaba pasando en la como una subregión que armamos entre Occidente y Bajío, porque hacemos trabajo de campo en Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas principalmente. Entonces ahí comenzamos justo a sistematizar, y más que sistematizar, a profundizar en los testimonios que ya teníamos y también a tomar muy en importancia el rumor como un elemento para que nos fuera guiando en la investigación, y de ahí lo que hicimos fue armar hemerográficamente distintos reportajes, notas publicadas a nivel nacional, y nos encontramos con algo bastante interesante porque justo de 2021-2022 hay un pico a nivel en todo México en el que hay más notas y más reportajes sobre producción, trasiego e incautación de metanfetamina y fentanilo. Nosotros nos enfocamos principalmente en metanfetamina porque parte de nuestra hipótesis es que justamente en la región occidente es una zona clave de producción de metanfetamina a nivel nacional, contrario al fentanilo que se produce más en el norte de la República. Y precisamente en esta indagación hemerográfica, casi todos los periódicos, y también esto lo asociamos a los riesgos que hay para cubrir estos temas, la fuente principal que se cita es el ejército, y en particular el general Luis Crescencio Sandoval, cuyas palabras han sido constantemente replicadas en todos los periódicos del país, y esa es como la principal base que se toma, y la narrativa nacional que conocemos sobre el estado de producción, trasiego y consumo de metanfetamina y también de fentanilo es a partir del ejército como una principal fuente de información. Los principales hallazgos entre la cuestión hemerográfica y el trabajo de campo es que, bueno, el gobierno ha decomisado drogas en este sexenio con un valor de los 126 millones de pesos, y el dato bastante curioso que también nos ayuda a refrendar nuestras hipótesis es que más del 60% de esos decomisos han sido meta y fentanilo, y también que destaca mucho que son justamente las entidades que bordean el Pacífico, en donde se han tenido estas incautaciones, aseguramientos, como una suerte de armado de una red geográfica, también por supuesto por las conexiones marítimas y las condiciones propias del terreno, como ya dice la doctora Pili. Y justamente ligado con lo que ya decías, es que, bueno, a diferencia de los opioides, aquí no se necesita de grandes extensiones territoriales, sino que se pueden instalar estos laboratorios desde la cochera de una casa, también así lo veíamos en nuestros trabajos de campo, ¿no? Sí, están algunos en la serranía, pero también en bodegas abandonadas, en casas. Digamos que el camuflaje es más fácil, entonces esconderse, entre comillas, ante las autoridades es muchísimo más sencillo, o también para las propias personas que habitan esas comunidades, que algunas lo saben y otras no, y después se enteran justo a partir del rumor lo que está pasando en las áreas en que viven. Y por último, el papel que juega Estados Unidos. Si bien ha estado muy presente a lo largo de la historia securitaria de México, el incremento de producción de estas dos sustancias y el incremento de su consumo en Estados Unidos, tomando a México como el principal productor, ha hecho que justo el gobierno estadounidense haga una mayor presión para incrementar la militarización en México y las políticas de seguridad. Y teniendo estos dos pilares, ¿qué hicimos? Adentrarnos en otra exploración justo a partir de datos oficiales, no tomando únicamente lo que desde el ejército en las mañaneras o en sus conferencias. Bueno, como señaló la doctora Pilar en su exposición, la apuesta de la política de seguridad antidrogas ha tenido 4 bases principales, que es una política de persecución penal muy fuerte, muy agresiva y muy desproporcionada, operaciones para el descabezamiento de cárteles, y una tercera han sido los operativos de erradicación de cultivos, por supuesto, y la última han sido estos operativos para decomisar sustancias en grandes cantidades. Hace poco, en marzo, el ejército hizo un decomiso histórico de fentanilo, por ejemplo.
Y aunque, por ejemplo, se ha evaluado como la detención de líderes de cárteles no da resultados, o por otro lado se ha estudiado poco, pero se han analizado los impactos negativos de las erradicaciones de cultivos ilícitos, los decomisos de sustancias son un tema poco analizado y poco evaluado acerca de cuál es su impacto real. Esto puede ser en gran parte porque los datos de sustancias decomisadas son muy malos, no hay una base homogénea y los datos pueden ser reportados en kilogramos, en gramos o en cajas de zapatos llenas de marihuana. Entonces es realmente complicado tener datos buenos, certeros acerca de decomisos de sustancias. Pero bueno, lo que hicimos fue recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia, recopilamos datos, información acerca de decomisos de metanfetamina entre 2006 y 2020, lo homologamos y también identificamos los reportes de autoridades de seguridad federales acerca de operativos de destrucción de laboratorios de drogas, de sustancias químicas. Para complementar nuestro análisis de decomisos de metanfetamina, recurrimos a la página, a los datos abiertos de acciones antidrogas de MUCD. Ellos a su vez también se basaron en mi pública. Todo esto para decir que todos nuestros datos son públicos, reportados por autoridades federales. Y bueno, tenemos una serie de mapas, el primero de los laboratorios incautados desde 2006, resaltando por supuesto los estados en donde ha habido un mayor número de laboratorios. Y de acuerdo con nuestros datos, que son los datos oficiales, bueno, se han asegurado un total de 2.223 laboratorios en el país. Sin embargo, esto es súper importante, resalta que desde 2016 estos aseguramientos han ido decreciendo. Sin embargo, las incautaciones de kilos, kilogramos, toneladas, en fin, han ido incrementando. Entonces, eso nos hace cuestionarnos, tener distintas preguntas. ¿Por qué es que justamente vemos este cambio? Si es que se ha transformado la estrategia gubernamental o cómo se diseñaban antes, siempre hay un diseño, cómo se diseñaban antes y cómo se diseñan ahora estas incautaciones de laboratorios a nivel nacional. Y geográficamente de 2006 a 2020, pues hay una mayor incorporación de estados productores, y eso creo que se nota porque el mapa va teniéndose cada vez más demorado, pero son ciertos estados los que permanecen y es un color más intenso, y son justamente Michoacán, Jalisco y Sinaloa, aunque resalta que Nayarit es un estado que parece formar parte de esa cadena geográfica, pero no está tan presente o no tiene técnicamente incautaciones. Eso también nos lleva a preguntarnos cuál es el papel que está jugando en este contexto de reconfiguración del narcotráfico, porque sin duda tiene que haber conexiones carreteras o marítimas, pero hay algo ahí que no hay laboratorios incautados, pero se concentran en Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Y nada más algunos datos o casos para resaltar es que Durango ha ido apareciendo cada vez más, ha tenido una mayor presencia, eso nos hace mirar el foco analítico hacia allá. Caso contra la Ciudad de México, que nada más tiene un solo registro en 2009, pero en 2009 hubo 53 laboratorios incautados en la capital del país. Contrario a Baja California y a Baja California Sur, que han tenido cada vez más presencia, aunque para cerrar como esta partecita, de nuevo, permanecen, ¿no? Justamente esta cadena geográfica conformada por Jalisco, Michoacán y Sinaloa. Y tenemos también el total de, pues, de metanfetaminas incautadas. Bueno. Sí, o sea, me parece interesante como, por ejemplo, entre 2006 y 2020, en nuestro periodo de análisis, Caborca, Tecate, Ahome, Reynosa y Badiraguato fueron los municipios en los que se realizaron mayor cantidad de decomisos de metanfetamina, pero por otro lado, por ejemplo, Jalisco y Michoacán, que fueron los estados en los que se realizaron mayor identificación y destrucción de laboratorios, no figuran en estos municipios. Bueno, no tienen municipios en los que se hayan realizado grandes decomisos de metanfetamina, es decir, pareciera que no coinciden los decomisos de metanfetamina con las destrucciones de laboratorios. Pues en general, como lo mencionaba Isaac, vemos cómo
en esta reconfiguración, la presencia sobre todo de decomisos de metanfetamina se va extendiendo hacia el norte del país, pero siempre tiene esta permanencia entre Michoacán, Jalisco y Sinaloa. Y bueno, para cerrar, lo que estamos exponiendo aquí es una primera aproximación a un contexto nacional marcado justo por esta reconfiguración a partir, sí, de datos oficiales basados en experiencias previas de trabajo de campo en la zona Bajío Occidente. No obstante, quedan muchas lagunas informativas para lograr entender a cabalidad lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo y los efectos que han llevado a que la metanfetamina en particular desde nuestro tema tenga hoy un lugar tan preponderante a nivel nacional y dentro de los grupos principales del país, así como el papel justo que ha jugado esta sustancia en las disputas y reajustes entre dichos grupos. No menos importante, y queremos ver esto, es que hay una falta sobre la elaboración de amplios informes públicos en relación con el incremento epidemiológico asociado con el consumo problemático de metanfetamina a lo largo del país. Y creemos, cuando lo hemos discutido, que esto podría arrojar más luz sobre el tema y permitiría contrastar datos como las principales zonas geográficas de producción e inclusive irnos por municipio, porque nosotros tenemos los municipios en donde más se han incautado y asegurado esta sustancia y se podrían hacer cruces de información bastante interesantes para posibles políticas públicas. Y por último, aunque hay importantes dudas respecto a qué sucede cuando se decomisa la metanfetamina, hemos hecho más solicitudes en la plataforma de Transparencia Nacional. Y bueno, según el gobierno, en una de sus respuestas a una de nuestras solicitudes de información es que son agentes externos los encargados de destruirla. Es decir, es un servicio terciarizado que se contrata por parte de las autoridades, y ante esta respuesta tan escueta nos seguimos preguntando qué empresas son las contratadas, si hay una empresa por estado, cómo se traslada la metanfetamina una vez incautada, si este traslado lo hace el ejército, o de manera más reciente la Guardia Nacional, si existen reportes o bitácoras por parte de las empresas respecto a los kilos destruidos, o si el gobierno, en particular las Fuerzas Armadas, quienes tienen el control de la información, llevan un registro al respecto, y por qué esta información no es pública o no se difunde cuando se expone con esmero, ¿no? Las incautaciones, por ejemplo, en la mañanera. Y las solicitudes, hemos estado realizando más solicitudes con estas preguntas. Sin embargo, pues es un largo proceso burocrático que nos han aplazado la respuesta y esperamos pronto tener información al respecto algún día que el ejército nos ayude. Sí, gracias. Pues sí, queda ahí esa pregunta abierta y también expone un poco lo que ya te hablaba antes, ¿no? El negocio de la guerra, cómo incautarla, el negocio y destruirla también. Pero bueno, dándole continuidad al tema de la metanfetamina, Daniela Rodríguez, del Colegio de Michoacán, nos va a presentar su investigación acerca de el sentido global del cártel Jalisco Nueva Generación y cómo la metanfetamina ha sido un elemento clave para la diversificación del cártel. Hola, bueno, buenos días a todas, a todos y a todos los que nos están viendo y quienes están presentes aquí. Agradezco mucho la invitación que se me hizo a participar en este evento. Me da como mucha felicidad poder compartir ciertas observaciones que como geógrafa pues puedo compartirles, ¿no? Desde mi perspectiva. Quiero aclarar en principio que es muy curioso cómo llego a hablar de una diversificación de la metanfetamina. Más adelante explico a qué me refiero con esto. Debido a que mi interés no era la metanfetamina como tal, sino la construcción territorial que hace el cártel Jalisco, en específico en el occidente de México, ¿no? Y a partir de ahí es como una de las conclusiones de esa investigación un poco más larga, este trabajo, resalta la producción de metanfetamina como una actividad base dentro del grupo y dentro de toda la reestructuración socioterritorial que hace en esta región, ¿no? Bueno, para comenzar, el objetivo del trabajo es explicar cómo es que gracias al contexto en el que nace y se expande, el grupo logra tener el monopolio de la metanfetamina en gran parte del occidente y cuáles son las repercusiones que hasta ahora pueden identificarse de ello. También es importante decir que esta investigación parte de un contexto espacio-temporal de 2006 al 2018, y es importante pues porque ya han pasado 4 años de ese tiempo y pues evidentemente hay una reorganización constante del espacio y de las actividades que el grupo realiza en el mismo, ¿no? Esta forma de obtención o cómo logro llegar a este objetivo es a través de la construcción de una base bibliográfica y hemerográfica, la revisión de datos estadísticos, 4 entrevistas semiestructuradas, recorridos de campo y dentro de esos recorridos, bueno, una serie de conversaciones libres que creo que
Coincido con Isaac en cuanto al rumor como una fuente muy interesante para obtener información, sobre todo en estos temas que a veces son tan escabrosos y difíciles como de dilucidar, ¿no? Bueno, entonces comienzo hablando del sentido global del lugar. Esta es una propuesta que da una geógrafa llamada Doreen Massey, y en la investigación se entiende como una condición del territorio determinada a través de procesos y agentes que no solo se localizan en el territorio, sino también fuera de él, ¿no? Y esto me ayuda a explicar un poco el contexto en el que se pudo desarrollar el cártel Jalisco. A partir de ahí, bueno, el occidente comienza a verse como el epicentro del crimen organizado gracias a, digamos que dos eventos macro, ¿no? Los sintetizo en dos, pero son muchísimo más. El primero es la descentralización de la metanfetamina en Estados Unidos por una serie de estrategias que el gobierno de ese país generó para poder eliminar los centros de producción que existían en ese país, ¿no? Esto genera que haya, digamos, una migración de los centros de producción de metanfetamina a países que le permitan desarrollarse, y pues México fue una gran opción, ¿no? Sobre todo el occidente debido a, por ejemplo, el encuentro de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Por otro lado, a nivel nacional, bueno, se encuentra la guerra contra el narco, que creo que es un fuerte parteaguas en muchas de las investigaciones actuales, y la iniciativa Mérida, ¿no? Que en conjunto son una serie de políticas y estrategias que lo que querían era disminuir el crimen organizado, y bueno, ya vimos, estamos viviendo constantemente las consecuencias de ello, ¿no? Esto genera entonces que el enfoque, un enfoque en el país en la elaboración de metanfetamina, es decir, el mercado ilegal de las drogas tiene mayores ganancias gracias a esta droga. Eso no quiere decir que las otras se erradican, simplemente que se gana más con esta, por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, que del narcotráfico como tal, dentro del imaginario social en México, bueno, cambiamos al crimen organizado. Es decir, los grupos que se dedicaban solo a elaboración, producción, venta y trasiego de droga, pues comienzan a generar otro tipo de actividades, ¿no? Que al final es como una manera recíproca de mantener, bueno, esta elaboración de drogas, ¿no? Es como muy curioso porque es, bueno, a través de del capital económico que estoy generando como grupo por esta producción de metanfetamina, puedo participar en otras actividades, pero estas actividades me dan asimismo como este sustento territorial para seguir manteniendo entonces la producción de metanfetamina. Así, bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación nace, digamos que de grupos clásicos, por decirlo de alguna manera, que fue el cártel del Milenio, ahora inexistente, y el cártel de Sinaloa, ¿no? Hay como este cruce, y es en donde nace el cártel Jalisco Nueva Generación, y este comienza como a tomar vida mediante la expresión violenta de actividades de corte ilegal. Porque, bueno, la hipótesis que yo planteo es que el cártel Jalisco Nueva Generación comienza como un grupo criminal local muy pequeño, con poco poder, y entonces para poderse hacer de este capital económico que le permitiría mantener la producción de metanfetamina, comienza a participar en otras actividades como el secuestro, este tipo de expresiones violentas como los narcobloqueos, ¿no? Principalmente con un brazo armado. Entonces, una vez que estas actividades le dan esta capacidad económica, es cuando puede comenzar a dedicarse a la producción de metanfetamina. Y ahí es cuando yo propongo este concepto que es diversificación de la metanfetamina, y que explico como que el grupo no solo tuvo que ampliar sus dinámicas a otras actividades en el sector económico, sino en el social y cultural. Pues en su establecimiento requería posicionarse en municipios donde no existían normas específicas a las cuales, contrario a lo que se piensa, prefieren adaptarse porque les asegura discreción. ¿Qué es lo que busca el grupo? Pues discreción para poder seguir manteniendo sus actividades, ¿no? Esta dinámica permitió la ampliación de su mercado y un crecimiento en la producción de metanfetamina, ¿no? O sea, no solo se hacen con, digamos que esta actividad, sino que la infraestructura de la metanfetamina comienza como a crecer, por decirlo de algún modo. Entonces yo aquí lo que les presento es como un pequeño cuadro, mapa conceptual, que me permite desarrollar un poco algunas de las actividades en las que el grupo ha participado, ¿no? Y digamos que las ordeno en el sentido de que, bueno, están primero las actividades del corte criminal como robo de oro y plata, tráfico de personas y armas, cobro de piso, secuestro y venta de seguridad, que es lo que les proporciona la base para poderse dedicar ya como al 100% en la producción de droga. La producción de droga entonces les permite también actuar en tala clandestina, minería ilegal, y todo digamos que bunch de actividades necesitan un proceso de lavado de dinero para poder entonces configurar
nuevas organizaciones socioterritoriales en las poblaciones o los municipios en donde se establecen, ¿no? Y entonces aquí lo que pongo por un lado es como la acción del cártel como para gobierno, por decirlo de alguna manera, en donde cubre ciertas necesidades de la población para ganárselo, por decirlo también de otra manera. Y por el otro lado también su participación desde una forma cultural, ¿no? La participación de ellos en eventos, en carnavales que ya existen en los municipios, pero en donde ellos empiezan a gobernar, ¿no? El municipio en donde yo hice trabajo de campo, pues sí dicen, es como del cártel ya metió la mano en absolutamente todo, ¿no? Incluidas estas fiestas. Incluso el grupo también empieza a organizar sus eventos para ellos, pero con una invitación general hacia el público, ¿no? Y muchas veces este público pues lo agradece y lo disfruta. Entonces hay que empezarnos a cuestionar estas maneras en que yo pude observar que la producción de la metanfetamina comienza como con esta reorganización socioterritorial, que va como muy profundo no solo al tema de la salud o el tema económico, ¿no? Sino incluso a las identidades territoriales que se van expresando. Y bueno, aquí hay un mapa en el que yo espacializo, porque al final esta es como una visión territorial, espacializo las actividades que ya les nombré. Sí, también cabe aclarar que, bueno, no es como que se pueda establecer una frontera completamente rígida entre las actividades, pero es como a través de las características del espacio de Occidente y a través de los elementos que las actividades de este grupo necesitaban, fue que pude cartografiarlas y especializarlas en esta parte del país, ¿no? Y entonces vemos en color moradito, que es como una de las grandes partes, cómo se desarrollan las zonas de producción, tanto de amapola, de marihuana, como de metanfetamina, ¿no? Porque Isaac y Sara ya lo mencionaban, la metanfetamina se expresa así, se puede expresar en campos grandes, muy alejados de ciertas poblaciones, pero también estamos viendo ya la presencia en casas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, como es en Tlajomulco, en estas pequeñas chantas ya se comienzan a encontrar laboratorios. Por otra parte, bueno, en esta zona que está como de cafecito, que está más referida a los altos de Jalisco y Guanajuato, se refieren al trasiego de las mismas producciones de droga, y es un trasiego importante de este lado, pues porque ahí se concentran mayor número de vías de comunicación, ¿no? Entonces, para el transporte es magnífico porque los pueden llevar a otros lugares fuera del occidente. También se identifican las zonas de tala y minería, tala, clandestina y minería ilegal, que están como concentradas ahí, pues por la presencia de bosques, ¿no? En específico. Y por último, de los más importantes en zona gris, pues son aquellas zonas en donde se puede generar o digamos que se inyectan muchísimo más estas ganancias económicas a través del lavado de dinero, ¿no? Es importante mencionar que uno de los bastiones importantes en cuanto a lo económico del cártel Jalisco pues, se encuentra en Vallarta. Y se juntan mucho con estas zonas o pequeños puntitos en amarillo que son las urbanas y cabeceras municipales, ¿no? Entonces esta fue la forma de espacializarlos, porque también espacializar las actividades nos ayuda a espacializar las consecuencias que tienen estas actividades, ¿no? Que es aquí lo que yo menciono. Entre las, digamos que principales consecuencias que se identifican es, pues para empezar hay un mejoramiento del sistema de infraestructura de metanfetamina. ¿Por qué? Pues hay una mayor demanda a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Hay un abastecimiento del mercado local y el cártel se ha encargado mucho de que se consuma principalmente la metanfetamina en esta región, a través de, bueno, postularlo como una mejor droga en cuanto tiene mejores efectos, ¿no? A través de que quizás es más barata que otro tipo de drogas, pero también a través de la fuerza, ¿no? Es como de o consumes metanfetamina o te mato, ¿no? Es como esta dinámica. Por otro lado, este mejoramiento y el aumento de la demanda, pues evidentemente exige mayor mano de obra, ¿no? Entonces, lo que ha comenzado a hacer el grupo es un reclutamiento de población joven que está directamente ligado a la desaparición forzada que estamos viviendo a nivel nacional y sobre todo en el occidente de México. Asimismo, bueno, hay una relación entre empresas mineras para diferentes actividades. El grupo se relaciona con estas empresas para el lavado de dinero o para servirles como brazo armado para poder, digamos que, limpiar las zonas que estas empresas mineras necesitan, ¿no? Esto trae como consecuencia, pues, evidentemente, un amedrentamiento, desaparición forzada y el control y expropiación de tierras de grupos indígenas principalmente, que son los que se ubican en estas zonas naturales.
Por otro lado, bueno, también hay un crecimiento urbano, tanto horizontal como vertical, a través de un cambio de uso de suelo por desposesión de tierras. Y esto se logra gracias a la relación que tiene el grupo con diferentes catastros a nivel nacional, a nivel municipal, perdón, que les permiten entonces que exista un nombramiento específico de las tierras con un prestanombres que le trabaja al grupo, ¿no? Entonces, asimismo, bueno, como ya lo mencioné, hay una filantropía criminal. Se toma el grupo como un para gobierno, perdón, en el sentido de que beneficia a la población en determinadas cuestiones. Y pues por último, pues el grupo participa en eventos culturales, ¿no? Que se empieza a hacer de estos eventos que ya existen en esos lugares, o asimismo comienzan a crear sus propios eventos. Y ya, pues para finalizar, las consideraciones finales. Bueno, la elaboración de sustancias todavía es importante en la configuración de los grupos de crimen organizado en México. Es una de sus actividades fundamentales para seguir existiendo. Esta, en específico, la producción de metanfetamina reconfigura su estado no solo interno, sino que también da identidad del territorio. Comenzamos a entender o a percibir espacios a partir de la percepción de los lugares como sitios en donde reina esta producción de metanfetamina, o en donde controlan ciertos grupos de crimen organizado, ¿no? La existencia de un sistema de producción de metanfetamina en el occidente de México tiene implicaciones múltiples. Yo lo observo desde esta implicación territorial, pero también existe la implicación económica, la implicación en salud, la implicación social. Y por último, bueno, pues para que esta se siga manteniendo es necesaria una base económica que se sustenta a través de otras actividades criminales, y también pues un territorio que le permita o que le garantice su éxito mediante las características que el mismo tiene. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho la atención. Gracias, Daniel. Y dándole continuidad a los costos de esta diversificación, la periodista Mónica Cervón de Proceso nos va a presentar el caso de Zacatecas como un epicentro de desapariciones en la ruta del fentanilo. Muchas gracias, Mónica. ¿Podríamos quizás que Mónica exponga de ahí? Sí, para que tenga un mejor sonido? Nada más momentáneamente. Gracias, Mónica. Perdón, Sara. Nada más para sonido. Contrato de... Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que están conectadas, que están pues, siguiendo este coloquio tan importante para entender la problemática tan profunda de violencia que vive el país. Yo quiero iniciar diciendo que, bueno, vamos a hablar sobre Zacatecas. Este es un trabajo que se publicó en el proyecto Dónde van los desaparecidos, del que también formo parte, y que es un proyecto en el que buscamos el equipo narrar y explicar las lógicas de desaparición en el país, por región, por la experiencia de las personas, de las víctimas y de quienes están pues en estos espacios, ¿no? Y lo primero que me gustaría decir es que es importante recalcar, sobre todo en la coyuntura política de estos tiempos, que las investigaciones periodísticas y las coberturas en absolutamente todos los temas, pero sobre todo aquellos que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, tienen que siempre contrastar la versión oficial. O sea, no podemos seguir apoyando una narrativa, ¿no?, que es difusa en términos mediáticos sobre el narco como la figura que provoca la mayor violencia en México, ¿no? El narcotráfico entendido como el tráfico de drogas, cuando evidentemente hay una participación del Estado, y sin la participación del Estado e incluso las Fuerzas Armadas, eso no podría ocurrir, ¿no? Entonces es importante que, aunque retomemos en esta presentación cifras oficiales, se entienda que siempre es importante contrastar esa versión, y siempre es importante cuestionar la narrativa que se ha instalado desde el gobierno federal, y que es una narrativa que ha venido con mucha más fuerza desde el gobierno de Felipe Calderón, incluso utilizando dispositivos narrativos, palabras en los medios de comunicación como levantón, ¿no?, como es propiamente un delito, ¿no? Tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Entonces, bueno, con eso quería empezar, con esta figura difusa del narcotráfico y pues la evidente participación del Estado. Zacatecas, un epicentro de desapariciones en la ruta del fentanilo. Lo que hicimos ¿por qué Zacatecas?
¿En a dónde van los desaparecidos? Cuando estaba por cumplirse la cifra de 100,000 personas desaparecidas en México, teníamos ya un tiempo preparando una investigación para narrar cómo había evolucionado esta problemática en el país. Es una investigación que se llama Fragmentos de la Desaparición, fue publicada por Quinto Elemento Lab y a dónde van los desaparecidos, en la que narramos pues diferentes movimientos del tema de la desaparición a lo largo del país y de una forma histórica. ¿Por qué elegimos Zacatecas? Porque Zacatecas en los datos, en el análisis de datos que realizamos en el equipo, aparecía como uno de los estados que en los últimos años había aumentado de manera exponencial el número de desapariciones y se había convertido en un epicentro. Entonces, por eso decidimos, bueno, ir a Zacatecas y hacer una cobertura de campo para hablar con las personas que están allá, que al final eso es lo que hace el periodismo, ¿no? O sea, el periodismo no es sacar solamente un dato duro, sino ir y buscar dónde está ese dato duro en la vida de la gente, pues, ¿no? Eso es al final una labor del periodista. Entonces, bueno, en Zacatecas los casos de desaparición aumentaron sobre todo entre 2020 y 2021. Aquí podemos ver cómo en 2021 hubo un incremento de 254% en el número de desapariciones de personas, o sea, fue un número muchísimo. Evidentemente, los hombres son los que desaparecen con mayor frecuencia en estas zonas. Entonces, bueno, aquí en estas gráficas pueden ver cuáles son los principales municipios, que es Jerez, Valparaíso, Fresnillo, Río Grande, Guadalupe y la capital de Zacatecas. Por acá, en la segunda gráfica, podemos ver cómo ha sido la relación a través del tiempo, desde 2006 hasta 2022, siendo 2021 el año con el mayor número de personas desaparecidas. Vemos 617 hombres y 231 mujeres. Más adelante espero alcanzar a explicarles cuál es la diferencia entre la desaparición de hombres y cuál es la diferencia entre la desaparición de mujeres. ¿Cuál es la versión oficial? Que siempre es importante, pues lo que les decía, siempre contrastar, ¿no? La versión oficial que se ha dado incluso desde la Sedena y desde el gobierno federal es que la violencia en Zacatecas tiene que ver con una disputa entre los dos cárteles, dos de los principales cárteles en el país, que es el cártel Jalisco y el cártel Sinaloa, ¿no? Esto es como lo que desde el gobierno estatal, federal y la Secretaría de Defensa Nacional nos han explicado que ocurre en este espacio. Nosotros para poder identificar cómo las personas viven este tipo de violencia, lo que hicimos fue viajar a Jerez, a las zonas serranas de Jerez, que habían sufrido desplazamiento forzado. Nosotros lo habíamos seguido a través de la nota diaria, ¿no? que se cubre a nivel nacional y a nivel estatal, y entendíamos que ahí había un problema más allá de las balaceras y más allá quizá de los enfrentamientos armados, ¿no? Que era lo principal que, digamos, venían en las notas periodísticas que habíamos seguido. Entonces, bueno, implicó, por supuesto, un trabajo de seguridad, de tener un protocolo de seguridad, de ir preparados para ir a esta zona, porque tiene condiciones específicas que incluso son importantes para entender qué tiene que ver el fentanilo, ¿no? Con esta problemática. Estas son zonas serranas donde no hay ninguna conexión a internet. O sea, tú entras ahí y ya no te puedes conectar, ya no te puedes comunicar con nadie, ¿no? Entonces, bueno, eso beneficia al trabajo, no solamente de los grupos del crimen organizado, sino también a los agentes del Estado que colaboran con ellos para que puedan pues en conjunto generar este clima, ¿no? De violencia. Estas son algunas de las fotografías que tomamos en Jerez. Aquí lo que sucedió es que las familias fueron desplazadas. Ellos nos contaban que escuchaban los enfrentamientos armados, ¿no? Que incluso al inicio pensaban que estaban cazando conejos, porque son personas que toda su vida han vivido en el campo, ¿no? Y después, bueno, cómo fue evolucionando la problemática, y ahí identificamos que la desaparición estaba siendo utilizada como un mecanismo para implementar terror entre la población y hacer que huyeran de su territorio, ¿no? Por supuesto que la desaparición estaba invisibilizada en la cobertura diaria, no solamente porque no se entendía como uno de los móviles, sino porque además la gente tenía miedo de denunciar. ¿Por qué tenía miedo de denunciar? Porque sabía que el municipio que está gobernado por Morena, o ellos tenían información sobre que en el municipio había personas coludidas con estos grupos
que podían acusar a las personas que denunciaran y que entonces podría haber represalias, ¿no? Eso evitó que las familias pusieran denuncias de las personas desaparecidas. Sabemos que los más de 100,000 casos pues no son la cifra real, ¿no? Seguramente hay muchísimas más personas desaparecidas. Y bueno, la desaparición, digo, son comunidades en donde todas las personas se conocen, en donde incluso son familia. Se llevan a una de esas personas, ¿qué hace la familia? Pues huye del lugar, ¿no? Porque no quiere que se lleven a otro de sus miembros, ¿no? Algunos se quedaron esperando y tratando de ver si encontraban a sus familiares. Muchos de ellos, bueno, un par de ellos sí fueron localizados, pues asesinados de una forma muy brutal. Entonces, bueno, eso hizo que todas estas casas se quedaran vacías. Aquí podemos ver cómo los grupos del crimen organizado, pues ahí pusieron algunas de sus siglas, ¿no? Del cartel de Sinaloa. Esta es una camioneta que le robaron a uno de los pobladores y la dejaron adentro de su bodega. Ahí, como pueden ver, quedó marcada. Estas son las casas que fueron pues básicamente destruidas y las familias tuvieron que huir dejando todas sus pertenencias, ropa, fotografías, pues todo lo que implica pues la vida, ¿no? En ese espacio. Entendemos que hay diferencias entre la desaparición en las zonas rurales y la desaparición en las zonas urbanas. Nosotros lo que veíamos es que en las zonas rurales es para quedarse con el territorio y hacer que la gente deje el territorio. Y en las zonas urbanas tienen que ver mucho más con el trabajo forzado, ¿no? En Zacatecas desaparecen hombres que tienen que son jóvenes y que tienen ciertas características y tienen ciertos conocimientos, por ejemplo, de mecánica, son cuidadores de caballos, o sea, tienen ciertas características de trabajo forzado y reconocidos por la Comisión Local de Búsqueda. Esta es información que ellos nos dieron a conocer, es su perfil, pues, que han podido localizar. Y las mujeres, por otro lado, son mujeres también jóvenes cuyos cuerpos no son localizados con frecuencia en las fosas que han podido encontrar en el estado, porque se cree que son víctimas de trata sexual, ¿no? Y hay varios casos de avistamientos de mujeres desaparecidas, pues por estos grupos del crimen, coludidos con integrantes de la Fiscalía Estatal y del gobierno. Aquí, por ejemplo, Luisa Zapata, que fue una de las personas que pudimos visitar, busca a su hijo, Manuel Enrique Solís, de 14 años, que fue secuestrado en enero de este año al interior de su casa. Estaban durmiendo. Llevó a su hijo y a su esposo. Su marido fue localizado 2 días después, asesinado, y su hijo no ha sido localizado. Los dos eran mecánicos. El hijo también tenía conocimientos de mecánica. Pues, bueno, es un ejemplo de que ahí la hipótesis pues de las autoridades es que fue llevado para trabajo forzado. ¿Cómo se relaciona todo este tema con el tema del fentanilo y con el trasiego del fentanilo? Pues algunas de las explicaciones que hemos tenido por parte de la versión oficial es que al tiempo que las denuncias y que el número de personas desaparecidas en Zacatecas y el número de enfrentamientos armados y el tema de violencia se volvía la nota diaria en el estado, la Secretaría de la Defensa Nacional había aumentado la cantidad de decomisos de precursores, la cantidad de precursores decomisados como la metanfetamina, pero sobre todo el fentanilo. En marzo de 2021, la Sedena informó que el trasiego de drogas sintéticas en Zacatecas creció exponencialmente y se comprueba con la cantidad decomisada en los operativos. La metanfetamina se multiplicó por 90% desde 2018, y como pueden ver, pues el fentanilo pasó de decomisarse 97 kilogramos a 8,770 kilogramos en 2020, ¿no? Entonces podemos ver cómo el trasiego de fentanilo fue un elemento clave para que estallara la violencia en Zacatecas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos algunas de las notas periodísticas que fueron saliendo a lo largo ya después del tiempo, con análisis de especialistas en seguridad sobre la identificación de Zacatecas como una ruta del fentanilo, ¿no? Y entonces podemos ahí entender, y ahora les voy a enseñar un mapa para saber cómo juega el territorio de Jerez, el territorio geográfico de Jerez, en esta ruta para el trasiego del fentanilo. Y pues acá, por ejemplo, podemos ver que las disputas por el territorio pues tienen que ver con que los grupos del crimen organizado, con la participación de agentes del Estado, pues quieren estas zonas, ¿no? Estas zonas sobre todo serranas. El territorio y la geoestrategia, es importante decirles, existe la carretera de Jerez y Palmas Altas. Bueno, Jerez
de Palmas Altas hacia Jerez. Estas son fotografías de Adolfo Valtierra, que fue conmigo a esta cobertura. Él es fotoperiodista zacatecano. Dijo aquí Luis Crescencio Sandoval, este año dijo: el estado de Zacatecas tiene una ubicación sumamente estratégica en la cuestión de comunicaciones. Es un nudo de comunicaciones. Es un lugar donde confluyen carreteras que se dirigen a diferentes partes del país, principalmente hacia el norte, ¿no? Zacatecas pues se encuentra en medio del país, tiene condiciones donde la población está muy atomizada, es un estado grande territorialmente, pero con poca población. Esta población vive separada, hay grandes distancias entre los nudos o los centros de población, y pues tiene condiciones sobre todo rurales, ¿no? Que les decía también, hay un asunto de conexión de internet que no está en todos los espacios, ¿no? Donde nosotros hicimos la cobertura es este no tiene... Aquí. Sí, Sí, es en este espacio. Este espacio es donde están las familias que fueron desplazadas. Es donde fuimos. Es sobre todo Sierra de Jerez, pero comparte con Valparaíso y con Fresnillo, que son dos de los municipios, con Fresnillo acá, perdón, no veo muy bien. Del estado, ¿no? Y entonces la gente que tuvo que huir de sus casas se encuentra en este espacio, en esta zona serrana. ¿Qué tiene que ver esta zona serrana con el tema del fentanilo? Pues que es una ruta para ir a otros estados. Como pueden ver, Valparaíso pues colinda con Nayarit, ¿no? Que ya nos explicaron las y los compañeros que estuvieron antes, pues dónde se ubican los principales espacios de laboratorios y demás. También hay una por acá tenemos a Coahuila, que acá podemos ver, o sea, cómo relacionar, cómo se pueden ir transportando. Está San Luis Potosí, y acá por acá está Aguascalientes, ¿no? Y acá tenemos a Guanajuato. Estos son los municipios, estos encuadrados son los municipios en donde el número de desapariciones creció muchísimo entre 2020 y 2021, son los principales municipios. Y este es, como les decía, el espacio. Aquí, en estas zonas serranas, lo que nos explicaban en Zacatecas es que son zonas de difícil acceso, son zonas no vigiladas por las autoridades, no pueden ser vigiladas por el crimen y la gente, porque aparte son enormes, y pues tienen poca población, ¿no? Entonces, eso ha... Y por acá hay un mapa donde ubica la ubicación, bueno, donde está la ubicación geográfica de Zacatecas y cómo puede conectarse no solo con los municipios del sur, sino principalmente con los municipios del norte. Que eso tiene mucho que ver con la facilidad para poder transportar. Y aquí es importante decir que no se podría transportar cantidades tan grandes de fentanilo o de metanfetamina, pues sin la participación de autoridades federales, que son las que cuidan las carreteras, sin la participación de los elementos municipales, que son los que pues conocen mejor el territorio, sin la participación de los elementos estatales que tienen y de las fiscalías, que deben tener algún estudio sobre cómo se manejan los grupos de crimen organizado. Es decir, es imposible pensar que pequeños grupos de jóvenes, sobre todo jóvenes pobres y criminalizados y sin oportunidades, puedan ser capaces de transportar tantas cantidades de droga a través de todo un país sin la participación de un Estado, ¿no? Entonces, bueno, también decir eso, la gente que participa en los cárteles y que muchas veces son criminalizados, pues es esta misma gente que es obligada a trabajar de manera forzada, muchas veces son víctimas de desaparición, y entonces también hay que hacer, y habría que hacer un análisis sobre eso, ¿no? Y pues muchas gracias por su tiempo. Gracias, qué interesante cómo el espacio geográfico puede condicionar que, por un lado, como le exponía Daniela, tu contacto con el crimen organizado sea uno no violento, muy mediado a través de tratos, fiestas, por el otro, sea a través de la desaparición y su fin militar. Bueno, pues para cerrar la mesa,
Doy la bienvenida a José Andrés Humano del Colegio de la Frontera, que nos va a presentar su análisis acerca del impacto del fentanilo y la migración en el contexto criminal mexicano. Gracias, Andrés. Hola, bueno, buenos días todavía. Agradecer, por supuesto, la invitación a ti, Sara Isaac, a Edgar. Un gusto siempre estar en el CIDE y poder platicar sobre estos temas. Ya han hablado mucho precisamente sobre, en este muy interesante foro, sobre desde el tema de los cultivos y la destrucción de cultivos hasta lo que sucede en Jalisco con el cártel Jalisco Nueva Generación, ahora el tema de Zacatecas. Y lo que yo me voy a permitir hacer es unas reflexiones que tienen que ver con ya pues más de 10 años de estar estudiando y trabajando estos temas. Por supuesto, no son resultados de un paper académico, pero sí la visión desde la frontera de cómo ha evolucionado este fenómeno del fentanilo, así como el tema del crimen organizado a lo largo de la frontera de México en estos años, ¿no? Bien, ¿se ve bien la presentación? Sí. No, tienes que ponerlo en grande, porque estás compartiendo con tu contenido. Ahí. ¿Ahí lo están viendo? Ahí. Más. Bueno, muy bien. Darle presentar. Dame presentar con F5, por favor. Sí. Como estaba anteriormente, Andrés, me parece que sí. Parece mero. Bien, creo que ahí igual se ve, se puede ver la presentación. Bien, un poco platicar qué ha pasado primero con el tema del crimen organizado en el país, pero también en la frontera, ¿no? Posterior al sexenio de Felipe Calderón y buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, esta estrategia de desplegar al ejército en buena parte del territorio nacional y de ir de alguna manera capturando capos del crimen organizado, generó una pulverización muy importante de la actividad criminal en el país, ¿no? Entonces, de lo que teníamos en su momento, 6, 7 grupos dedicados al narcotráfico, de repente tendríamos una gran cantidad de bandas locales muy fuertemente armadas, que en algún momento habían estado vinculadas a estos grupos de narcotráfico, pero que tras el descabezamiento se habían pulverizado. Luego, hoy lo que estamos observando es precisamente una reagrupación de muchos de estos grupos locales hacia dos de los grandes grupos criminales en el país, ¿no? Hoy en el país hay dos grupos criminales que son los que de alguna manera dominan el escenario criminal. Por un lado está el cártel Jalisco Nueva Generación y también el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa, ¿no? Dependiendo del nombre que se quiera utilizar. Estos dos grandes organizaciones están de alguna manera participando en una disputa a lo largo de buena parte del territorio por controlar, sí, las rutas del narcotráfico, pero también mercados para narcomenudeo, también el negocio de tráfico de migrantes, también el negocio de huachicoleo, entre otras cuestiones, ¿no? Ahora, en gran medida, al haber tenido esta pulverización y este surgimiento de muchas bandas locales altamente armadas, lo que vemos es que existen muchos grupos a lo largo del país que de alguna manera están alineados con estas organizaciones criminales, pero lo hacen en una forma que se parece mucho a un esquema de franquicias, ¿no? Estos grandes grupos criminales les proveen de armamento, les proveen de la droga, de alguna manera les permiten utilizar el nombre,
pero operan como una franquicia de estos grandes grupos criminales, ¿no? Y lo vamos a ir viendo esto a lo largo del país. Esta disputa entre grupos locales afiliados en esquema de franquicias. Por supuesto, este esquema tiende a ser muy inestable. Una de las características fundamentales del entorno criminal actual es precisamente esa inestabilidad, ¿no? Grupos que en algún momento tuvieron alianza con algún grupo criminal y luego deciden cambiar de alianza, ¿no? Y que, personas que deciden salirse de un grupo para incorporarse a otro, tratar de independizarse, por supuesto los apoyos políticos o los acuerdos de protección política están en constante evolución y en movimiento. Entonces tenemos este contexto de inestabilidad también en el mundo criminal. Y esto nos explica mucho, por ejemplo, los eventos que vimos en Ciudad Juárez con la disputa entre dos de estos grupos locales al interior de un centro de reinserción social y que derivó en las escenas que vimos de quema de tiendas de conveniencia, etcétera, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo que vimos en su momento en Guanajuato y en Jalisco con el intento de aprehensión del R y que derivó también en actos de este tipo y que tiene que ver precisamente con las disputas al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación por el relevo, ¿no? En el mando de la organización. Entonces hay mucha inestabilidad, tienes estos dos grupos criminales, pero que en realidad están peleándose y operando en buena parte del país a través de estos grupos locales que operan como franquicias. Y tienes la incursión del fentanilo, ¿no? Ahora sí hablaremos bastante del tema de fentanilo. El fentanilo, pues un opioide sintético que opera en gran medida como sustituto de otras drogas y se utiliza más bien como sustituto de otras drogas, por ejemplo, de la heroína. En salud se utiliza normalmente para tratar para los pacientes terminales que tienen ya dolores muy fuertes. Se empezó a consumir de manera creciente en los Estados Unidos, en buena medida como un sustituto a opiáceos y otros opioides. Y originalmente venía directo de China, ¿no? Conforme se empezó empezó a crecer la crisis del fentanilo en los Estados Unidos, pues se pusieron restricciones en los propios Estados Unidos a los cargamentos que venían de China. Luego China también aumentó sus controles. Empezó también a venir más fentanilo desde la India. Hoy buena parte de los precursores de fentanilo ya no vienen nada más de China, sino también viene una buena cantidad de la India. Y bueno, también ese fentanilo que originalmente venía ya listo y que por eso también su nombre original de China White, pues empezó a venir en forma de precursor químico y a llegar a México, ¿no? Y México pasó de ser un país que era meramente distribuidor, pues a un país productor y cada vez más consumidor de fentanilo, ¿no? Sí, el Cártel Jalisco Nueva Generación fue una de las organizaciones que introdujo el tema del fentanilo al país. Al ver el negocio y la rentabilidad que tenía el tráfico de fentanilo, pues muchas otras organizaciones se han venido sumando y hoy el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones también, o Cártel del Pacífico, que realiza esta actividad de manera importante. ¿Por qué es tan rentable el tema del fentanilo? Bueno, es muy rentable, uno, porque no requiere de grandes plantaciones, lo produces en un laboratorio, no está sujeto a ciclos agrícolas, con una cantidad muy pequeña puedes elaborar una cantidad muy importante de producto. Y además, pues tiene ciertas ventajas a la hora de transportarse, ¿no? Que normalmente se vende en pastillas, en polvo o en solución inyectable, ¿no? Y luego vemos o hemos visto decomisos
pastillas de colores, etcétera, que la tratan de hacer atractiva a la población. Por supuesto, tiene un riesgo muy importante y es el tema de que, dada su letalidad, estamos hablando de un producto que es 50 veces más potente que la heroína. También a la hora de cómo los grupos criminales le denominan a su elaboración, ¿no? que es cocinar el fentanilo en estos laboratorios, dada su alta peligrosidad, no se tiene, por supuesto, el cuidado necesario respecto a la cantidad de fentanilo que llevan el producto, ¿no? Y esto puede generar estos problemas de sobredosis también tan grandes que hemos visto en Estados Unidos. Claro, el tema del fentanilo y las rutas del fentanilo y buscar controlar el negocio del fentanilo, que está muy ligado a la ruta del Pacífico, ha estado ligado al tema del incremento de los homicidios dolosos, como se pueden ver en algunos análisis que se han hecho, cuantitativos y modelos econométricos, revisiones y demás, estudiando esto. Y me parece muy claro, por ejemplo, en lo que sucede en la zona de Guaymas, Palme, Cajeme, ¿no? Un puerto en Sonora que ha crecido en importancia precisamente tras el auge del fentanilo y que hoy presenta una de las cifras más altas de homicidios per cápita y una situación de violencia muy preocupante, ¿no? Lo mismo con el crecimiento de la violencia en la zona, por ejemplo, norte de Baja California, Tijuana, Ensenada, Tecate, etcétera, que tiene también que ver con estas rutas del Pacífico, ¿no? Que tienden a venir con precursores químicos desde China a Asia para después la elaboración en México o cocinarlo en México y el envío a los Estados Unidos. Por supuesto, esto no es el único fenómeno que está surgiendo o que está moviendo el entorno criminal mexicano. El tema del fentanilo es muy importante en la ruta del Pacífico y en estados del Pacífico, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, en las rutas en el Golfo, pues el tema del negocio de tráfico de migrantes y cómo ha crecido también el negocio de tráfico de migrantes para los grupos criminales posterior a la administración de Trump en los Estados Unidos. El endurecimiento de las políticas migratorias allá, el uso de la Guardia Nacional para contención en México, pues también ha hecho que el negocio del tráfico de migrantes haya crecido mucho. Entonces tienes organizaciones como el Cártel del Golfo que se han especializado mucho en el tema del tráfico de migrantes y organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, que pues se han especializado mucho en el tema de fentanilo y metanfetaminas, como ya se ha hablado aquí, ¿no? Bien, entonces, algunos elementos comunes de lo que estamos viendo en el tema de la frontera, bueno, incremento en el tráfico de fentanilo, sobre todo, por ejemplo, en la zona de Baja California, el epicentro, pudiéramos llamarlo, de la ruta del fentanilo de México hacia los Estados Unidos es la frontera de Tijuana-San Diego, ahí es donde se realiza la mayor cantidad de decomisos de fentanilo, al menos por lo que nos dicen las autoridades de Estados Unidos. También es donde se ha observado mayor consumo de fentanilo a nivel local, es decir, no solo es un tema de tráfico de fentanilo en Estados Unidos, sino también poco a poco las organizaciones criminales han buscado introducir el consumo de fentanilo a nivel local, particularmente en la frontera, en ciudades como Tijuana, pero también en ciudades como Ciudad Juárez, ¿no? Ya eran ciudades donde había un consumo importante de cristal, y dada la rentabilidad, dadas sus cadenas logísticas, etcétera, pues las organizaciones criminales han buscado ir poco a poco introduciendo cada vez más el tema del fentanilo, y en particular a través de mezclarlo, ¿no? Con otro tipo de drogas. Muchas veces los consumidores piensan que están consumiendo algún otro tipo de droga cuando en realidad es fentanilo mezclado, ¿no? En la zona de Tijuana, por ejemplo, la zona Río es una zona, en el lecho del río, es una zona donde se ha detectado mucho consumo de fentanilo, ¿no? Y prácticamente todas las pruebas que hacen organizaciones como Werther, entre otras que trabajan con
con las personas que tienen adicciones, pues han detectado la presencia de fentanilo en muchas de las pruebas. Bien, también hemos observado un crecimiento de eventos contra civiles en la frontera. Esto creció recientemente. Por supuesto, sería muy difícil no hacer referencia a lo que sucedió en su momento con Ovidio Guzmán y su fallido intento de captura. Pero no hace poco vimos en muchos lugares de la frontera, sobre todo precisamente hacia el Pacífico de Juárez, hacia Tijuana, pues eventos de incendio de autobuses, incendio de tiendas de conveniencia, ataques a civiles. Y en este sentido, pues lo que estamos viendo es que el crimen organizado cada vez recurre más precisamente a este tipo de tácticas que en mi análisis sí caen dentro del terrorismo, a efecto de presionar a la autoridad para disuadirse de ciertas acciones, ¿no? O también para a veces calentarle la plaza a otro grupo, ¿no? Puede ser para cualquiera de las dos razones, pero cada vez recurren más a este tipo de tácticas como atacar civiles, a diferencia de enfrentarse directamente con los militares, ¿no? Donde pues normalmente pierden. Un tema también muy importante que imagino se hablará más tarde es los pocos espacios para la reducción de daños, ¿no? Poco a poco se consume más fentanilo en México, si bien está muy concentrado en la frontera, en ciudades como Ciudad Juárez, como Tijuana, pues va creciendo, sobre todo a través de esto que mencionaba, de estarlo disfrazando y mezclado con otro tipo de productos. Pero no se han generado políticas públicas para la reducción de daños y que haya espacios seguros, la naloxona suficiente, ¿no? La naloxona que es esta sustancia que se utiliza como antídoto ante una posible sobredosis de fentanilo. Pues bueno, no hay estas políticas de dotar de naloxona y espacios para poder prevenir muertes por sobredosis, ¿no? Y, por supuesto, grandes espacios de la frontera que operan bajo algún tipo de esquema de gobernanza criminal, que no necesariamente significa ausencia de Estado, muchas veces significa simbiosis, cogobernanza, acuerdos de cooperación, autoridad, grupos criminales y demás, pero en gran parte de la frontera, pues esto también se observa, ¿no? Entonces hemos pasado en México de ser distribuidores de fentanilo que venía de China, ahora a ser productores y cada vez más también consumidores. Hay cada vez se detectan más laboratorios para la producción de fentanilo en México. En el caso específico de fentanilo, y con todos los problemas que ya se han mencionado, tienen las cifras oficiales. El estado donde más laboratorios de fentanilo se han destruido ha sido Sinaloa. Y que obviamente nos indica la importancia de esta ruta del Pacífico que va, por supuesto, desde los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, por supuesto Mazatlán, Guaymas, y va subiendo particularmente por la ruta 15 hacia los Estados Unidos, ¿no? Lo que ya mencioné, más consumo en México, mayor cooptación del tráfico de migrantes, eso en la parte sobre todo del noreste, ¿no? Y donde cada vez los migrantes tienen que recurrir más a organizaciones criminales y las organizaciones criminales tienen que ser cada vez más grandes para poder logísticamente ofrecer ese servicio de llevarlos a los Estados Unidos, y menos enfrentamientos con militares, más ataques a civiles o cooptación de autoridades. Algunos puntos clave en el tema del fentanilo. Bueno, Tijuana, que es la ciudad, conforme a las cifras de las autoridades de Estados Unidos, que tienen la cantidad más importante de decomisos. Estamos hablando de que el 60% de los decomisos que realizan las autoridades de Estados Unidos de fentanilo suceden en la frontera Tijuana-San Diego. Hay otros puntos, por ejemplo, como San Luis Río Colorado. Después de esta zona de Tijuana, San Diego, que concentra el 60% de decomisos, después las fronteras de Sonora concentran otro 20%. Puntos de entrada importante de precursores, pues los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Guaymas, Sinaloa, la entidad como laboratorio de estudios, y la ruta federal número 15 que viene subiendo desde estos puertos hasta la frontera de Sonora, ¿no?
Negocios criminales que se observa comúnmente en la frontera, tráfico de fentanilo, por supuesto, los mercados de narcomenudeo que no son menores y que también son cuestión de disputas importantes generales de violencia, sobre todo entre estas bandas locales asociadas a estos grandes grupos criminales que pelean estos territorios de narcomenudeo, el tráfico de personas, todo este tema de la migración y también un tema importante que es el tema de tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México. No podríamos tener estas disputas criminales y esta violencia sin el tráfico de armas que viene de Estados Unidos hacia México, ¿no? Bien, algunas cifras. Decomisos que reporta Sedena de 2015 a 2022, 2.479 kilos de fentanilo, 10.073.000 pastillas, 3.817 ampolletas. Como mencioné, este producto se puede distribuir en polvo, pastillas, ampolletas. Una pastilla se está vendiendo aproximadamente en $20 en los Estados Unidos. 1 kilogramo de fentanilo puede generar una ganancia de entre 1.2 y 1.9 millones de dólares, de ahí su rentabilidad y la importancia que ha cobrado en el entorno criminal mexicano el tráfico de este producto. CBP ha decomisado 12.348 kilos, 60 por San Diego y 20% por Sonora. Otros datos del fentanilo, 2 miligramos puede ser letal, por eso también lo peligroso de a la hora no solo consumirlo, sino también de cocinarlo. Y algunos pudieron observar el famoso video, ¿no? Que sacó en algún momento de Becker en su noticiero de un laboratorio de producción de fentanilo y donde se ve cómo el cocinero pues realmente no tiene un control adecuado de cuánto fentanilo está metiéndole al producto final porque por su peligrosidad, ¿no? Y aunque no tenemos cifras oficiales, pues hay una cantidad importante de cocineros que efectivamente fallecen en el proceso. El 70% de las sobredosis hoy en Estados Unidos son por consumo de fentanilo. Es un producto 50 veces más potente que la heroína, ¿no? Y para finalizar, dándonos un contexto un poco de esto que hablaba de los grupos locales, asociación con los grandes grupos criminales, las disputas en los territorios, y que esto también tiene que ver mucho con lo que en algún momento mencionaba Angélica Durán Martínez en su artículo de To Kill and Tell, ¿no? Donde decía, bueno, la violencia tiene que ver con la competencia criminal combinada, es decir, qué tanta competencia criminal hay en una entidad combinada con la capacidad de respuesta del Estado, ¿no? Y en aquellos lugares donde haya más competencia y menos capacidad de respuesta del Estado, pues habrá más violencia, ¿no? Bien, pues en Baja California vemos la presencia del Cártel del Pacífico, pero también el Cártel Jalisco Nueva Generación y pues algo de lo que queda de la organización de los Arellano Félix. En Sonora está el Cártel de Sinaloa, el Cártel Pacífico, obviamente particularmente a través de un grupo que les opera o que opera en el estado, dependiente de ellos, que son los Salazar, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Caborca, que recientemente ha estado muchas noticias con el tema de Caro Quintero, ¿no? Y quiero mencionar mucho también de esto, está también en los datos que tienen ahí en el CIDE, ¿no? Y la base de datos que hicieron de grupos criminales en las diferentes zonas. Chihuahua, pues está el Cártel del Pacífico, por ejemplo, operan diferentes grupos asociados al Cártel del Pacífico, Gente Nueva, Cártel del Poniente, los Mechicles, que estuvieron participando en el incidente del penal, los AA, los Salazares, el Cártel de Juárez a través del brazo de la línea, el Cártel Jalisco Nueva Generación a través del nuevo Cártel de Juárez. En Coahuila, pues se observa el Cártel del Pacífico y Cártel del Noreste. En Nuevo León, el Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización Beltrán Leiva y el Cártel del Golfo. Y en Tamaulipas, el Cártel del Golfo, los Metros, el Cártel del Noreste, la Tropa del Infierno y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ahí podemos ver precisamente esta pulverización de la actividad criminal, estos grupos que operan en estos territorios asociados a estos grandes grupos criminales y que obviamente de alguna manera están inmiscuidos en buscar cada vez un pedazo mayor de
de estos negocios, y ahí está, por supuesto, el tema tanto del tráfico de fentanilo como el mercado de narcomenudeo, ¿no? Que los últimos años había estado muy concentrado en el tema de cristal, y hoy en el tema de la frontera, pues a poco a poco empieza a crecer el tema del fentanilo. Entonces, como mencioné, son reflexiones un poco de lo que estamos observando en la frontera. Por supuesto, no es un trabajo, un paper académico, pero algo de lo que hemos ido aprendiendo de la observación de tantos años en la frontera de estos fenómenos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Andrés, por compartirnos este acercamiento y primer análisis del impacto del fentanilo en este territorio de frontera. Tenemos un par de